Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Agenda Laboral. Hoy vamos a conversar con el profesor Juan Morales. Él es sociólogo y docente de la carrera de Sociología en la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenido, Juan, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Antonio, por la invitación, y saludos también a todas y todos, y encantado de participar en este programa. Bueno, como siempre lo hacemos, agradecer a quienes hacen posible que estemos desarrollando nuestro programa, a la CUT, a su directorio, al apoyo técnico también de la radio Recabarren, que son un sostén importante para que podamos estar semana a semana compartiendo y reflexionando sobre diferentes temas. Hoy vamos a conversar sobre un fenómeno que es un fenómeno nacional, que es un fenómeno regional y que es un fenómeno mundial, y que tiene que ver con el despliegue de las derechas y las ultraderechas en el mundo. Y vamos a tratar de vincular de algún modo la situación de la derecha y la ultraderecha en el mundo, y también en nuestra región, con la situación de distintos grupos sociales, entre ellos con la situación de los trabajadores. Pero vamos a comenzar con algo quizás elemental, Juan, muy importante, básico, pero para tener una referencia. Si quisiéramos tener una primera aproximación a lo que ocurre con la derecha y la ultraderecha en el mundo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando hoy día, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese encuadre? Bueno, en primer lugar, en los últimos años ha habido, podemos decir, un crecimiento, sobre todo de la presencia de discursos, de narrativas de las derechas y ultraderechas en distintas partes del mundo, también de distintos proyectos políticos, ¿no? Que es lo que vamos a ir conversando un poquito, este doble vínculo entre lo que va a ser las estrategias mediáticas con las políticas o proyectos políticos ya establecidos. Este proceso, este auge de las nuevas derechas en los últimos 15-20 años, o podemos decir todo lo que lleva este siglo XXI, ha sido denominado por algunos autores como una ola de la internacional reaccionaria, ¿no? Ha habido como una explosión creciente de las derechas, pero sobre todo las derechas más radicales, ¿no? No aquellas derechas, podemos decir, apegadas al juego democrático, sino sobre todo con un tono desafiante de lo que es la democracia y el juego institucional de la política. Así como algunos ejemplos, y lo que tú me preguntabas también para ver y que las y los auditores se imaginen casos concretos, bueno, estos fenómenos visiblemente están conectados, por ejemplo, en países como la Hungría de Viktor Orbán en Europa, ¿no? Con un proyecto de democracia iliberal, un proyecto también nacionalista, con discursos antimigratorios, y también muy relacionado a todo lo que va a ser estas narrativas de superación del comunismo, crítica a lo que va a ser el colectivismo, desde una perspectiva, si quieren ustedes, mucho más nativista, apelando a la identidad nacional. Obviamente, aquí también ya en esta parte del mundo, si quieren, conectado, por ejemplo, a un fenómeno en América del Norte, fue el fenómeno Trump, ¿no? Que volveremos sobre ello a partir de su irrupción, sobre todo en 2015, cuando se candidatea para presidente de Estados Unidos, y luego sale electo en 2016, ¿no? También con estos discursos, por un lado, de antiélite, un discurso tratando de conectar ese nacionalismo frente también a una élite que era la causante podemos decir, de los males de las clases populares estadounidenses, que es otro fenómeno que si quieres podemos hablar también, ¿no? De cómo ha ido esta ideología o parte de estas ideologías
penetrando en capas populares, ¿no? La desafección de la política en las capas populares, ¿no? Y el fenómeno de Trump con un discurso, como digo, antiélite, siendo él parte de la élite, también muy crítico de las élites internacionales, también con narrativas y estrategias comunicativas que tienden hacia la desinformación, hacia los bulos, entender la política desde la espectacularidad. Y después, si quieren, ya bajando a lo que es América Latina, tenemos distintas experiencias políticas representativas de este auge de las nuevas derechas, como fueron el caso de Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, que también podemos hablar sobre ello, y el caso en concreto en Chile, el auge de la nueva o vieja derecha radical con el fenómeno CAS del Partido Republicano, ¿no? Y se me olvidaba, también, volviendo un poquito a Europa, con el fenómeno que hubo de Víctor Orbán en Hungría, también se explica parte de esta nueva ola reaccionaria, de esta internacional reaccionaria, en países como la propia Francia, con lo que fue el fenómeno de Le Pen, luego su hija y hoy también Bardella, por ejemplo, en países también como Italia, ¿no? Con el ascenso de Meloni en el gobierno, de cómo esos discursos ya se han materializado en proyectos políticos basados en ese caso en la protección de la nación, discursos antiinmigrantes, una desafección también, como digo, a la democracia, crisis de representación de los partidos políticos, y también esas narrativas o esos discursos y proyectos políticos ha ido permeando otros países del norte de Europa, ¿no? Desde lo que ha sido Alemania con el auge de la AfD, la extrema derecha en Alemania, con otros proyectos políticos que ya estaban instalados en Austria, Bélgica, Holanda, hasta Suecia o Finlandia, por ejemplo, ¿no? Ha habido, por tanto, una ola reaccionaria internacional en distintas partes del mundo, reitero, Europa, Estados Unidos, América Latina, que por cierto también va a tener muchos vasos comunicantes con lo que sucede en otros países de Europa, especialmente lo de la cuenca mediterránea, ¿no? Las conexiones o vasos vinculantes con Vox, con América Latina, también con Portugal y con Meloni, por ejemplo. Algo que decía Juan me parece bien interesante para el caso de América Latina, lo que ocurre en Brasil, porque en Brasil efectivamente Bolsonaro llega al gobierno, llega al poder, pero luego es desbancado, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que en general ocurre si pensamos en la situación europea? La ultraderecha llega y permanece por algunos periodos, o en general llega, pero al igual que ocurrió con Bolsonaro, también se vuelve a una posición de mayor crítica respecto de esas promesas que eventualmente lleva la ultraderecha al poder. Perfecto. Yo creo que ahí podemos decir, hay avances, podemos decir, de esta ola reaccionaria. Algunos proyectos o partidos políticos sí se han convertido, han llegado al gobierno, otros tienen mucha mayor visibilidad, podemos decir, mediática, que un impacto en la política institucional como tal, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Vox en España, ¿no? que puedo conocer un poquito más. Sí. Y Vox emerge en los últimos 12 años, 15 años aproximadamente, en contexto también, si quieren, ya para ver luego las comparaciones un poquito también con Chile, ¿no? Para pensar un poquito el caso del fenómeno de la derecha radical aquí. Vox emerge en la ola posterior a los movimientos estudiantiles, la crítica que hubo, el movimiento de mayo de 2011 en España, ¿no? Que fue todo ese movimiento para criticar el bipartidismo, criticar también el sistema de la transición en España, el modelo económico que había en España, el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista Español, ¿no? Y de esos proyectos, de ese movimiento que se llamó Los Indignados, ¿no? Que también cuestionan
las condiciones en las que vivía la sociedad española de ese tiempo, surge, se canaliza esas demandas, ese movimiento social, si se quiere, con el partido político Podemos, ¿no? Que viene a cuestionar, a instalar en el tablero de juego todos estos debates, ¿no? de cómo había sido la transición en España, etc. Bueno, como una reacción a esa reacción surge este partido político, este primero movimiento y luego partido político, que es Vox, ¿no? Que va a tener mucha presencia mediática, va a ser bien, podemos decir, y luego volveremos sobre ello, que estas derechas manejan muy bien todo lo que es las estrategias informativas. Vox va a ser así, justamente apelar a 3 o 4 elementos en sus discursos, en sus narrativas, que van a generar sentidos comunes en parte de la población española en los últimos 10 años. Por ejemplo, discurso antimigratorio, discurso también de la ineficiencia del Estado, ¿no? El Estado es un mal administrador de recursos. Los discursos también de que la Unión Europea no sirve para solucionar los problemas de los españoles, se ve más como un problema, ¿no? Es un discurso, si se quiere, antieuropeo y fuertemente nacionalista. Además, va a instalar también otras narrativas, como por ejemplo la apropiación de los símbolos patrios, la bandera española, el campo. De hecho, parte de su clivaje va a ser campo-ciudad, y de hecho Vox va a tener gran desempeño electoral a nivel de concejalías, regiones autonómicas. Sin embargo, su amenaza para llegar al poder del gobierno español nunca llegó a superar más allá del 12-15% de un real electorado. Sí que ha tenido, por ejemplo, gobierna en varias comunidades, también con la connivencia de la derecha, llamémosla tradicional, como es el Partido Popular, en comunidades autónomas, por ejemplo, como Andalucía, y también en ayuntamientos. En síntesis, puede haber expansión, visibilidad mediática, pero también hay limitaciones, se pueden dar limitaciones también por la propia sociedad y por espacios como este mismo, ¿no? Que es también un espacio de educación mediática para la audiencia, para revelar esos mensajes, esos discursos que hay detrás. Y respecto de esto último que decía Juan, ¿cuál es la correspondencia que existe entre el discurso y las políticas que luego se implementan? Sabemos, y tú lo marcabas muy bien, el discurso antimigración, la crítica al Estado que cumple funciones que se estiman son excesivas, que eso lleva, en el caso de Milei, a reducir ministerios, etcétera, despido de funcionarios públicos. ¿Cómo se corresponde ese discurso en general con las políticas sociales y laborales que impulsan los gobiernos de derecha y de ultraderecha? Perfecto. Mira, vamos a hablar, has tocado ya el tema de Milei para venir también a ejemplo, porque Milei representa muy bien, en lo que significa muy bien, o es un tipo ideal, si se quiere, en un sentido más académico, pero para que nos entienda la audiencia, el gobierno de Milei y Javier Milei es una figura que representa perfectamente estas nuevas derechas globales, ¿no? Sobre todo la vertiente más libertaria, ¿no? Que la vertiente libertaria tiene precisamente esto que tú ya comentabas, ¿no? Esta idea de poner límites al Estado, ¿no? A la acción estatal, y sobre todo esta podemos decir, teatralidad que también tienen, esta forma de presentarse en los medios, en las campañas mediáticas, la motosierra, ¿no? De cómo juegan el terreno también cultural, mediático, que eso moviliza luego a los sentidos también, ¿no? Con, reitero, significados, discursos muy concretos pueden movilizar a grandes inteligentes de población. El caso de Milei, si quieres podemos ir brevemente, puedo ir a él, y refleja muy bien, por ejemplo, cómo operan estas nuevas derechas. El caso de Milei
es un poco diferente al de José Antonio Cas aquí en Chile, ¿no? Siendo que ambos podemos definirlos dentro de esta matriz de las nuevas derechas en América Latina. Por un lado, Milei es un outsider de la política tradicional, de la política de partidos en Argentina, es un economista, un panelista que es invitado a programas, a matinales, y cómo se va construyendo a partir de su participación en estos matinales, que cada vez es más frecuente, que van incorporando episodios o momentos para hablar de la contingencia política. Él es invitado y va creando esta figura de polemista, ¿no? Que eso también tiene que ver mucho con esta idea que dice un autor argentino, Pablo Stefanoni, de que la derecha se volvió también rebelde, ¿no? Irreverente, ¿no? Incorrecta políticamente. Él lo representa, ¿no? Y esta idea de este lenguaje lleno también incluso de insultos, ¿cierto? De garabatos, de desprestigiar todo lo que es el Estado en Argentina. Bueno, eso le hace crecer como un fenómeno social, cultural, acompañado luego por otras estrategias comunicacionales, mediáticas, youtubers, que luego si quieres podemos hablar, hasta tener este movimiento, La Libertad Avanza, y en un contexto de desafección, de crisis institucional, también desgaste de lo que fueron los gobiernos progresistas en Argentina, da cuenta de justamente todo ese contingente que ya no creía en ningún otro proyecto entre el peronismo o el kirchnerismo, encuentra a este proyecto que representa Milei, ¿no? De probar otra cosa. Bueno, ¿qué ha sido Milei desde que asume como gobierno en 2023? Para responder un poco en concreto tu pregunta. La verdad que Milei ha ido tratando de cumplir más o menos lo que ha prometido. Y claro, obviamente en un contexto duro para los trabajadores, por supuesto. En Argentina, si bien ha mejorado, o los índices macroeconómicos parecen que ha ido mejorando, ¿no? Todo lo que significan los grandes niveles macroeconómicos, aplicó un shock económico, ¿no? Parecido a que hubo aquí en el contexto de la dictadura con los Chicago Boys, ¿no? ¿Qué significado eso? Bueno, incremento también del desempleo, incremento también del nivel de la pobreza, que hay una disputa, de hecho, en Argentina, cómo se mide la pobreza, las desigualdades, ¿cierto? Y encarecimiento en la vida cotidiana, a pesar de los logros macroeconómicos, que sobre todo ha sido estabilizar lo que es la inflación en ese país, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo ciertos discursos, ciertas narrativas se pueden proyectar e implementar luego en un plano político, pero también tiene que haber resistencia, ¿no? Como así ha ido sucediendo en el caso argentino, sobre todo con movimientos de sindicatos, laborales, estudiantes, universitarios, de trabajadores públicos, etcétera, ¿no? Y si pensamos ahora en la situación en Chile, ¿qué hace que la ultraderecha en un par de años haya logrado los réditos políticos que estamos observando? Es una mezcla de, por un lado, este discurso de odio que comienza a penetrar en capas, digamos, de la sociedad, esta idea de la inseguridad a nivel de la seguridad pública, son los procesos más bien vinculados a migraciones, y por último son las redes sociales, las nuevas formas de comunicar, esta sociedad mediatizada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, o quizás todos aportan en alguna medida a esta fuerza que logra la ultraderecha en nuestro país? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los factores que inciden? Bueno, como bien dices tú, Antonio, siempre es multifactorial, ¿no? No hay únicamente una explicación, sino múltiples causas, factores que explicarían el auge y consolidación, ya si queremos, ¿no? Porque ya está establecida la ultraderecha o derecha radical aquí en Chile, ¿no? Ya es norma
de nuestra vida social, política, cultural en el país. Bueno, hay múltiples factores y tú ya has enumerado varios de ellos, ¿no? Desde lo que puede ser, por ejemplo, todo el tema de la migración, es uno de los grandes factores. Por supuesto, Chile pasa de ser un país que recibía a un porcentaje mínimo de migración a convertirse en un país receptor de grandes contingentes de migración. Eso cambia, obviamente, el mapa social, cultural, por supuesto, la convivencia, ¿no? Son procesos que en algunas sociedades han tardado más años en integrar esos procesos. En Chile ha sido en pocos años, ¿no? El fenómeno migratorio exponencial, podemos hablar de los últimos 10, 12 años. Te lo digo sin ser un especialista, ¿no? Pero yo también soy migrante y yo llegué a este país para establecerme en 2015, en un momento de apertura de este país, ¿no? Y eso siempre va a generar, sí o sí, en cualquier sociedad, discursos, proyectos políticos de rechazo a la diversidad, al otro, ¿no? Y eso es un factor que lo alimenta. Luego otro, si quieres, por ejemplo, también pensar el caso aquí en Chile de la crisis de representación política, ¿no? Lo que hemos sabido, la crisis de los partidos políticos tradicionales, que también, en el caso de las derechas, ha sido evidente en los últimos años, ¿no? Con lo que ha sido el declive, si quieren ustedes, del piñerismo, por así decirle. Bueno, pues también representa el fenómeno, en este caso podemos pensar de Kast, un ejemplo, ¿no? Un político tradicional que viene de la UDI, cierto, pero es un eslabón dentro de lo que sería hoy Chile Vamos, cierto, que entiende, que desafía, siguiendo estas olas reaccionarias, como decía, estos estilos como el del Trump en Estados Unidos, que esta derecha tradicional es una derecha cobarde, que no defiende los principios auténticos de la derecha chilena. La nación, esta idea de Chile siempre primero para los chilenos, luego los valores tradicionales, la familia, el campo, ¿cierto? También valores como la libertad, como el emprendimiento, el mérito y esta idea también que defienden de justamente el Estado, pues es un obstáculo para el desarrollo individual. Muy en la línea, como dirán algunos colegas, autores, como Hugo Herrera, otro colega Fabián Bustamante, lo que representa acá es esta derecha chicago-gremialista, ¿no? La herencia, ¿no? De donde viene toda esta tradición. Por eso también hay múltiples factores. ¿Por qué la derecha chicago-gremialista? ¿Qué nos remonta? Bueno, a las raíces de estas derechas radicales aquí en nuestro país, con lo que es el contexto de la dictadura, lo que representa ese proyecto económico por un lado, la economía de libre mercado o neoliberal de los Chicago Boys, y el gremialismo como un proyecto político de lo que va a ser los cuerpos intermedios, la sociedad civil, el Estado sea un Estado subsidiario y que no moleste en la vida de las personas, ¿no? Y yo creo eso explicaría un poco el auge. También, por supuesto, en los últimos años, todo lo que tiene que ver con las estrategias comunicativas, maneras de informarnos, que también podemos conversar sobre ello. Bueno, vamos a recordar que estamos conversando con Juan Morales, sociólogo y profesor de la carrera de Sociología de la Universidad Católica Silva Enríquez. Juan, no quiero dejar de preguntar porque estamos entrando ya en tierra derecha, estamos acercándonos rápidamente a la parte final de nuestro programa, pero no quiero dejar de preguntarte por las líneas de investigación. A propósito de todo este marco de antecedentes y de situaciones que tú nos has comentado, ¿cuáles son las líneas de investigación en las que estás trabajando ahora? ¿Cómo se va conformando de algún modo un campo de estudio también respecto de las derechas o ultraderechas en nuestro país? Vale. Muy buena tu pregunta, Antonio, pero antes notaba una cosa relacionada con el fenómeno Kast que también lo he ido como trabajando, ¿no? Y con algunos colegas, de hecho con un compañero, Patricio Olivera, y también con el profesor Justino Gómez, estuvimos investigando
precisamente sobre estos discursos de las derechas aquí en Chile, en el contexto que hubo entre el interregno, entre el proceso fallido de la Constitución, de la propuesta que fue rechazada, ¿no? La primera, y el interregno hasta que hubo el siguiente intento, ¿no?, de cambio constitucional, donde se instaló la idea o este debate entre el Estado social de derechos y el Estado subsidiario. ¿Por qué quería señalar esto también? Para explicar un poco el fenómeno de Kass o de Kaiser incluso, y de la ultraderecha aquí en Chile. Es que también está motivado mucho por el tema de la modernización económica y la modernización capitalista en Chile, ¿no? Esta lógica también de apelar al individualismo, como decía antes, al mérito, a poblaciones, a ciertos sectores de la sociedad que efectivamente se han beneficiado de las políticas sociales que ha habido en el Chile democrático de los últimos 20, 25, 30 años, a lo mejor no las que queríamos, pero que sienten hoy que ante esta ola migratoria, que ante el Estado que va a ser este Estado corrupto, mal administrador, ¿cierto? Al final van a sentir también la amenaza de perder esos logros económicos, aunque sean muy débiles en algunos casos o sean también muy inciertos, van a sentir una sintonía por esos discursos, ¿no? También se explica en esa clave, si quieren, de modernización capitalista o de crisis incluso de lo que es el proyecto económico neoliberal aquí también en Chile, ¿no? Que es un proyecto, por supuesto, cuestionado, como vimos en el estallido social y todo lo que representó la propuesta de la PRO de superar ese proyecto de sociedad neoliberal que vivimos, ¿no? Y relacionado ya con tu pregunta, bueno, el tema de las derechas es uno de los grandes temas de estudio hoy día a nivel chileno, latinoamericano e internacional. Podemos decir que los últimos 10-15 años es uno de los grandes temas que ha ocupado a múltiples investigadores de las ciencias sociales, la ciencia política, la historia, etcétera, ¿no? Aquí en el caso de Chile, bueno, hay muy distinguidos y notables investigadores que han venido haciendo aportes desde la ciencia política, la sociología política. Pienso, por ejemplo, trabajos de Estefaní Alenda, por ejemplo, también Cristóbal Rovira, Lisa Zanotti, Hugo Herrera desde la historia, también el colega que yo mencioné anteriormente, Fabián Bustamante, etcétera, etcétera. Es decir, se ha ido dando un cuerpo o un campo de estudio de las derechas en Chile, que también trata de distintas temáticas, ¿no? Bueno, pues la relación del auge de la derecha radical visualizada en el Partido Republicano, desde una perspectiva, si quieren, institucional, también las conexiones de estas nuevas derechas en perspectiva latinoamericana, cómo se relaciona internacionalmente. Y de manera particular, yo en los últimos años, si me permites ya como la referencia, por mi parte me he ido interesando en el estudio de las derechas, sin ser un especialista en ellas, tan podemos decir, tan formado como estos autores que decía anteriormente. Me he ido adentrando en ellas en los últimos años, dado que también a mí siempre me ha interesado estudiar Chile, el tema de la investigación sobre el papel de los intelectuales y de la producción de conocimiento, pero también la producción de ideología. Es decir, me interesaba en otras investigaciones el papel que cumplen, por ejemplo, los expertos, intelectuales, centros de pensamiento, ¿cierto?, en lo que es el debate de las ideas aquí en Chile. Ello me llevó a ir también una parte de mis investigaciones orientándose hacia el estudio, bueno, pues de quiénes son aquí en Chile los productores, los promotores de estas ideas de derecha, de estos conceptos de las nuevas derechas que luego hacen sentido en la gente, ¿no? Y bueno, así te puedo comentar, por ejemplo, algunos trabajos relacionados, por ejemplo,
con el Centro de Estudios de Ideas Republicanas. Hicimos un trabajo con 2 colegas, con Javiera Flores y con Alejandra Pinochet, también pasadas estudiantes de la carrera de Sociología de nuestra escuela de Sociología de la Universidad Católica Silva Enríquez, en la que en un trabajo veíamos cómo este centro de pensamiento de ideas republicanas se creó antes que el Partido Republicano, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Partido Republicano de Kass se crea mucho después que el movimiento que la había creado o que el centro de estudios. ¿Por qué es importante estudiar a un centro de pensamiento? Porque detrás hay toda una idea de promover, difundir esas ideas, ¿no? De hecho, en un trabajo que publicamos, el título lleva "Nuestras ideas ya están gobernando", ¿no? Es una frase, un lema que dijo en una entrevista uno de los estrategas de Kass, como es Cristian Valenzuela, que estaba detrás de Ideas Republicanas y que hoy es su estratega de comunicación en la campaña electoral, ¿no? Esta idea, si quieres, y hay tiempo, te lo puedo explicar un poco brevemente, de seguir esta estrategia que algunos autores, como Laura Camargo Fernández, llaman el trampismo discursivo. ¿Qué significa ello? Antes de generar el terreno electoral, ¿cierto? Que sea un terreno electoral favorable, hay que crear las condiciones. Y ellos justamente dicen, hay que dar la batalla cultural, ¿no? Hay que instalar nuestros mensajes, nuestras ideas, y que las debatan otros también, ¿no? Que es algo que está haciendo hoy Kass, por ejemplo, ¿no? Su campaña es debatir sobre ideas ya instaladas, ¿no? En las que hemos estado conversando. Seguridad, migración o el tema de la pérdida del valor adquisitivo de la sociedad, por ejemplo, ¿no? El tema económico. Esa idea de ir drenando, como decía también uno de estos ideólogos de Trump, por eso el trumpismo discursivo, como es Steve Bannon, llenar de basura mediática, si se quiere, la ciénaga, ¿no? Para que antes, bueno, en este contexto, como estamos hoy de campaña, de disputa electoral, ya a la gente le haga sentido los temas sobre los que se están conversando hoy día, ¿no? Antes, por tanto, de toda esa campaña política, vienen ya campañas mediáticas, muchas de ellas también de prestigio, de desinformación, etcétera. Y eso en Chile ha sido muy evidente en los últimos 6-7 años, ¿no? Desde lo que fue el estallido, pandemia y para qué decir todo lo que fue el primer proceso constitucional, ¿no? Si recordamos todo lo que, si hacemos memoria, ¿no? Todo lo que se decía entonces, ¿no? Cómo se fue instalando, y no solamente desde estos centros de pensamiento, intelectuales o partidos políticos, sino también de manera coordinada, de manera vinculada o facilitando también con los medios de comunicación tradicionales, el Mercurio, La Tercera, medios digitales como el Libero, por ejemplo, más súmale todo ello la eclosión en los últimos años de ese ecosistema de youtubers de derecha o derecha radical que ha habido en Chile, ¿no? Con programas Paralelo 33, por ejemplo, el Villegas, de ahí viene Johannes Kaiser, por ejemplo, programas como Sin Filtros. Entonces hemos estado viviendo, si quieren, que es algo lo que me gusta también investigar, este ecosistema intelectual y mediático de las derechas aquí en Chile, y además también participan editoriales incluso, ¿no? Pensemos en el auge en los últimos años de los libros de Axel Kaiser, por ejemplo, ¿no? Parásitos mentales, superventas, libros políticos o ensayos políticos para criticar al gobierno. Por ejemplo, el último libro de Daniel Mansuy, también del Renato Garín, por ejemplo, se suman a voces corales, sean o no de derechas, ¿no? Pero que alimentan este terreno para que luego es aprovechado con estrategias ya más dirigidas con un provecho electoral, si se quiere. Bueno, Juan, muy interesante esto que tú dices respecto de cómo se generan ciertas condiciones, ¿verdad? Que hacen mucho más plausible algunas ideas respecto de otras que quedan subvaloradas. Y creo que en el caso de
de Chile y lo que ha pasado particularmente en este proceso electoral en que estamos, del que hemos sido parte, digamos, estamos inmersos, se ve con mucha claridad. Y además eso asociado a los fake news, Exacto. asociado a los bots, hemos tenido noticias muy recientemente respecto de aquello. Frente a eso, y ahora quiero pensar en el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo los trabajadores, cómo las trabajadoras en nuestro país, las organizaciones, se posicionan respecto de este escenario tan complejo que no es fácil descifrar, que tiene códigos muy complejos? ¿Cuáles son algunas pistas, algunas ideas a tener en cuenta, a considerar? Perfecto. Bueno, tampoco soy un experto en el mundo del trabajo y obviamente de manera modesta puedo dar como algunas pistas, ¿no? Lo que sí, yo creo que espacios como este de educación mediática es muy importante, ¿no? De conversación ante este contexto, como digo, que estamos, como llaman algunos autores, de trampismo discursivo y en el que estamos muy expuestos a todo este contexto de desinformación, de bulos, donde es importante la verificación de noticias, por ejemplo, ¿no? Es muy importante verificar noticias, ver fuentes alternativas de información, porque se producen fenómenos. Hoy día nos informamos principalmente o en gran mayoría por las redes sociales, ¿no? Con una manera muy acelerada de digerir las noticias. Tú te referías recientemente a este caso, que es, digamos, 1 o 2 días, ¿no? De que detrás se ha demostrado, veremos hasta dónde llega ese caso, ¿cierto? De que en campaña de desprestigio, de trolls, de bots, que instalaron en la narrativa de que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, tenía Alzheimer, ¿cierto? Había detrás, bueno, pues gente vinculada a Canal 13, ¿no? Que da cuenta de esta, si quieren, esta coordinación entre redes sociales, grupos mediáticos, etcétera. Dicho eso, es importante, reitero, educación mediática, espacios como este, verificación de noticias y también siempre tratar en lo posible de ver noticias en fuentes oficiales. Por ejemplo, la semana pasada, y lo conversábamos en off, ¿no? Como un ejemplo de lo que nos vamos a enfrentar, hubo un debate sobre la PGU, ¿no? Sobre quién era el artífice de la PGU, ¿no? Lo que ello significaba desde que se instaló, o mejor dicho, se promulgó, o ya rige desde este pasado lunes 1 de septiembre. Bueno, pues hubo unas polémicas mediáticas donde el candidato de la derecha radical o de la ultraderecha, como era José Antonio Caz, criticaba esta idea del autopréstamo porque era una forma de que el Estado a uno le está robando, algo así, creo, no sé bien los términos, no soy experto en ello, pero ya trató de empantanar el discurso mediático. ¿Qué significa eso entonces? Que es muy difícil para un gobierno de turno progresista que ha implementado esta política social que beneficia a jubilados que han sido trabajadores, y es que es una demanda de la sociedad chilena, como es una de ellas la subida de las pensiones, ya se ve empantanada mediáticamente. Y lo que puede ser un logro para un sector importante de la población, rápidamente no se refleja o no se vivencia. No sé si me explico bien también. De que a estos tiempos tan acelerados de aceleración de la información, de que nos informamos, como decía anteriormente, en redes sociales, en reels, en fragmentos, los pasamos rápido con nuestro smartphone, no nos queda reflexionar bien sobre, o en profundidad, o un poquito más detenido, de manera más detenida si se quiere, sobre la profundidad de algunas propuestas políticas, leyes, etcétera, que son, reitero, terreno muy fértil para estas campañas de desprestigio, desinformación que han utilizado, están utilizando y seguramente van a continuar utilizando lo que queda de campaña electoral en Chile, las ultraderechas. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, como tú dices, no solo creo yo para trabajadores, trabajadoras, pero en general para estudiantes, académicos, necesitamos
formarnos y aprender a leer, a descifrar, a entender, como dices tú, a buscar las fuentes que sean confiables. Para cerrar, no sé si deseas plantear algún último comentario, alguna última idea, y con eso ya estaríamos cerrando este capítulo. Cuéntanos. Bueno, agradecer nuevamente la invitación a este espacio y complementar un poquito también la idea que tú planteabas, ¿no? Pensando en una audiencia trabajadora, es importante, obviamente, toda la acción que hacen instituciones como la CUT, por ejemplo, y también para informarnos, bueno, a través de otros líderes de opinión, ¿no? Y muchos líderes de opinión son los liderazgos que ejercen, bueno, los líderes sindicales en distintos espacios. No todo es redes sociales, sino también otros espacios en los que podemos aprender, escuchar otras realidades, ¿no? Y donde es importante esa labor también pedagógica de estos otros líderes de opinión, ¿no? Esa sería un poquito como mi última recomendación. Y nada, espero haber ayudado a tener un poquito más de luz en este panorama en el que estamos, de auge de las nuevas derechas, pero también dejando, si me permites ya para terminar, la luz de esperanza de que también se les puede detener, ¿no? Y también se les puede frenar. Por ejemplo, recordemos que José Antonio Cast ya perdió frente a Gabriel Boric en las anteriores elecciones presidenciales, y que también la propuesta de constitución que ellos trataron de impulsar en el segundo proceso constitucional fue rechazado también. Es decir, hay también educación y memoria cívica muy importante para enfrentar a estos discursos que nos hacen retroceder en las conquistas sociales que hemos tenido. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, Juan. Hemos conversado hoy día con Juan Morales, sociólogo, profesor de la carrera de Sociología de la Universidad Católica Silva Enríquez, que nos ha planteado distintos aspectos, puntos de debate, de discusión, que necesariamente hay que continuarlos, hay que profundizarlos. Vamos a estar muy atentos a las publicaciones, a las investigaciones que tanto Juan como los colegas que has mencionado están desarrollando, y reiterar que estamos en nuestro último capítulo de esta temporada del programa Agenda Laboral. Agradecemos a todos quienes han hecho posible que estemos con ustedes durante esta nueva temporada. Saludar a mi compañero que hoy no se encuentra acá, pero que fue pilar importante tanto de la concepción del programa como también del desarrollo de las entrevistas, de la producción, etcétera, que es Claudio Urrutia. Entonces, un saludo para Claudio, al equipo técnico, quienes nos han apoyado en el desarrollo de este programa, naturalmente que a la Central Unitaria de Trabajadores, a todo su cuerpo directivo. Muchas gracias. A todos quienes nos escuchan también agradecer su atención, y nos estaremos encontrando próximamente en otro programa, probablemente con invitados tan interesantes como el que tuvimos hoy día. Muchas gracias y que se encuentren muy bien.